Dice, mis hermanos, entonces ya vi que todos subieron su párrafo describiendo su experiencia con el Antiguo Testamento, pero ¿alguien quiere compartir cuál ha sido su experiencia con el Antiguo Testamento? Hermano Oscar, ¿cuál ha sido tu experiencia con el Antiguo Tuve Testamento? dos experiencias, Ajá. pues tres. Primera fue cuando más o menos tenía unos 12 años, y ahí lo escribí, leyendo un libro de teología, era de teología sistemática católico, Mm, y llegué a la parte de cristología. ujú, Yo tomaba el Salmo 50 Isaías 53 y hablaba de Cristo. Yo mm, nunca había leído mm, el Antiguo Testamento. mm, Entonces, ver esa conexión, aunque no la entendía, no ujú, entendía la relación de Cristo como Salvador, su obra redentora, no entendía, pero sí que haya tomado un texto que no hablaba ni mencionaba el nombre Jesús Jesús. por ningún lado, y yo, una mente de niño, sí, me causó mucha impresión Mm, eso, sí, de que hablaba de un siervo sufriente, y eso sí lo relacionaba con las imágenes del siervo de Jesús sufriente que el catolicismo lo muestra. mm, Entonces, por lo menos tuve en ese acercamiento sí una mirada como a Cristo, como lo presentaba la teología sistemática católica, mm, aunque no entendí el texto como tal, ni ejerció algo el texto en mi ujú. alma. Sí. Pero sí me llamó mucho la atención ver esa conexión. Pero después, ya cuando llegué a una iglesia que era dispensacionalista, ahí sí ya se hacía un énfasis en que el Antiguo Testamento era para Israel, Ujú, su centro es Israel, pero para nosotros no tenía nada que ver. Sí había cosas ujú, útiles y todo, pero no ujú. había nada ahí. Es decir, Sí. si leíamos Jerusalén, era Jerusalén del Medio Oriente y nada más, Ujú, ¿sí? Entonces, si pedir por la paz de Jerusalén era solo pedir por la paz de Jerusalén, y todo envuelto en un... ujú, Entonces, cuando me acercaba al Antiguo Testamento, tenía esta referencia que había tenido de niño, ujú, la cual me decía, no, ahí hay más, ¿sí? mm, Que solo leerlo y entendiendo la mente, ah, no, esto no es para nosotros, sino mm, para Israel. ujú, Sí, fue como esas dos situaciones. mm, Y la tercera experiencia, sí, ya cuando entendí qué apuntaba el Antiguo Testamento, cuál era su centro, Cristo, y no era Israel, sino Cristo, entonces ya me dio mucho más luz al mm, respecto. Entonces esas fueron como unas tres experiencias con ujú, base en eso. Y claro, cuando se miraba como el Antiguo Testamento era solo para Israel, mm. sí era descuidada la lectura del Antiguo Sí. Testamento, no se hacía, Ujú, ¿sí? Porque no se hallaba mucho contenido sí. ahí teniendo esa perspectiva. Sí. Y era una lectura descuidada. Sí, creo que en ese contexto también fue mi experiencia. Que el Antiguo Testamento realmente el único valor que tenía era el tener algunas historias morales, ¿cierto? De hecho, varios de ustedes, creo que Rodrigo y tú, Pablo, los dos dijeron que veían en esas personas sus héroes, los héroes, y los dos dijeron, hasta que vi sus pecados. Entonces, de ahí como se desilusionó un poco, se copiaban. Pero eso es una realidad. Muchos tienen esa experiencia de que ven a David conquistando a Goliat y de ahí, David, ¿qué estás haciendo con Basabé? ¿Qué estás haciendo ahí? Que también era por la influencia de las historias que escuchan en Sudamérica, Ah, sí. nunca, No, no relatan esas partes. siempre uno emocionaba de su personaje Solo favorito. los ejemplos buenos. Sí, sí. Ujú. Sí, ajá. Eso es muy común, O ¿no? cuando Abraham, eh, cuando negó a su esposa, Ujú. y ajá, dos veces, Sí, dos veces, ¿cómo haces? Dos veces. sí. Ujú. O cuando toma la sierva, Sí, y él dice, pero escuchaste la sí, promesa que exacto. tu mujer. Sí. Sí, entonces esa es la idea, que muchos, cuando no es parte de nuestra teología, cuando no está hablando de nuestra salvación, nuestro Cristo, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Y como para Oscar fue un poco más radical, no tenía nada de valor, menos un poco quizás, pero para mí era
algunas historias moralistas que nos pueden enseñar buenos morales y cosas que evitar, cosas que hacer. Y eso es cierto, pero el Nuevo Testamento dice eso, sí hace eso. Son esa nube de testigos, de los fieles, y de ahí los pecados nos sirven como ejemplo para evitar, para que no codiciemos como ellos, ¿cierto? Como Pablo dice en 1 Corintios 10. Pero es mucho más que eso. Ellos testificaron de antemano de nuestro Cristo, sus sufrimientos y la gloria venidera. Ellos hablaban de nuestra salvación, que nosotros disfrutamos. Pero eso más adelante. Entonces, ¿cuánto has leído en comparación con, piensa de tu lectura bíblica? ¿Cuánto más has leído en el Nuevo Testamento que el Antiguo? Sí, ajá. Yo, en la iglesia donde yo nací, pues, lo crecí, bueno, tenían dos cosas importantes que nos enseñaban que para ir al Antiguo Testamento es dos. ¿Quieres aprender a orar? Aprende los salmos. ¿Quieres aprender a vivir? De pronto, ¿verdad? Lee Proverbios. Entonces yo me acercaba realmente solo esos dos libros. Sí, Ah, por, wow. por eso, por aprender a orar. Entonces yo leía los salmos. Orar. Y más que todo, no es que no me gustaba a mí orar, sino yo le veía al pastor de la iglesia que les contaba ayer a los hermanos, que él oraba unas 2 horas seguidas en el oraba, pastor. Y él tomaba muchos versículos de los salmos, salmos, proverbios y todo. Entonces decía yo, hay que aprender a orar. Entonces yo me acercaba al Antiguo Testamento era por esas dos cosas. Y por Isaías 53 cuando... Sí. Y Isaías 54, ¿verdad? Me acercaba cuando había una parte de dar un testimonio, digamos, dar una consejería para las mujeres cuando se quedaban sin su esposo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Hacia el Señor será tu esposa. Exacto, entonces yo ya me sabía de memoria eso, ¿no? Para consolar a las mujeres, porque mira, el Señor es tu esposo y te ha dejado por un momento, Pero con misericordia eterna. Sí, entonces, me acercaba por eso, pero de ahí para leer Reyes, todo eso, y yo decía, no hay problema, Y pues, nosotros más nos enfocábamos en el Nuevo Testamento. Sí. ¿No? Y ahí sacábamos las prédicas, las enseñanzas. De ahí Malaquías, ¿no? Para decir sobre los 10. Sí, como eso, tenemos historias morales, algunos principios morales, se convierte en un libro moralista, porque no tiene la teología, el evangelio, según ese entendimiento, sino solo tiene algunos principios morales para cómo vivir y bien. solo guerras, ¿no? Yo veía guerras, guerras. Sí. En el Nuevo Testamento ya no había guerras. Sí, pues sí, hay guerra. Pero creo que eso es un punto importante, que a veces por no entender esa historia, y como esa historia se presenta como una guerra entre fuerzas enemigas de la carne, de Satanás, así empieza la historia, con una enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Hay una guerra que empieza. Entonces, esas guerras siguen esa idea, ese patrón. Pero eso es parte de lo que queremos ver en esta clase, que esas cosas son mucho más profundas, no son simplemente cosas bárbaras de la antigüedad, de guerra, sino está también enseñando algo del plan de Dios de conquistar a sus enemigos y salvar a su pueblo. Es algo que es nuestro libro. Entonces, obviamente ha habido una variedad de respuestas al Antiguo Testamento. Y cuando pensamos en nuestras iglesias, ¿cuándo se predica el Antiguo Testamento? Quizás aquí en nuestra iglesia, como el pastor Jorge predicó Marcos y de ahí predicó Éxodo, es un poco balanceado ahí. Yo prediqué segundo y tercero de Juan y ahora predicando Joel, es balance. En cuanto a versículos, Joel es más largo que segundo y tercero de Juan. Pero creo que en mi propia experiencia he predicado más el Nuevo Testamento que
el Antiguo. Estoy tratando de mejorar en eso. Pero es una de mis metas personales. Yo tengo 3 metas principales para mi ministerio y las he citado varias veces. Quiero que los cristianos entiendan mejor la Trinidad y sus implicaciones para su vida y toda su teología, que aprecien más el Antiguo Testamento y que tengan una vida y fe que sean concordantes, que sean consistentes. Entonces, esa clase para mí es importante. Cómo entender el Antiguo Testamento, el amar el Antiguo Testamento, el ver a Cristo y cómo dar testimonio de Él. ¿Cuál debe ser la relación de nuestra relación con el Antiguo Testamento? ¿Es algo digno de nuestro estudio y tiempo? ¿O simplemente nos dedicamos al Nuevo Testamento? ¿Sirve como regla de fe y vida para nosotros? ¿Cómo podemos entenderlo mejor? Esas son preguntas que queremos explicar a lo largo de este curso. En mi tiempo en el seminario, en la universidad cristiana a la cual asistía, era muy común escuchar esas quejas entre los del departamento del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los del Nuevo Testamento se quejaban contra los del Antiguo Testamento diciendo, ¿por qué quieren estudiar el Antiguo Testamento? ¿No son cristianos del Nuevo Pacto? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué volver atrás? Es como ellos lo veían como los herejes de hebreos, que querían volver a las cosas antiguas. Pero eso no es el caso. Otros en la historia de la iglesia fueron a un extremo parecido. Marción, quien rechazó por completo el Antiguo Testamento, hace lo extremo decir que es otro Dios por completo, el Dios del Nuevo y el Antiguo Testamento. Esa es una dicotomía bien marcada, una separación entre los dos. Los que seguían a él, de los cuales hay muchos todavía hasta el día de hoy, especialmente entre los liberales, dicen que el Antiguo Testamento no tiene nada para el cristiano. Según ellos, el cristianismo es una religión interna. Y el Antiguo Testamento solo le interesaba la religión externa, con los ritos y sacrificios. Alguien que no ha prestado mucha atención a los profetas. Friedrich Schleiermacher, el padre del liberalismo teológico, dice que la conexión entre el cristianismo y las instituciones mosaicas fue meramente histórica. Siguió diciendo, con referencia a su existencia histórica y su meta, la relación del cristianismo con judaísmo y paganismo es la misma. Entonces, fuera de esa idea histórica, el cristianismo tiene la misma relación con el judaísmo como el paganismo. No hay nada muy distinto a lo que acabo de decir, ¿cierto? Esos son nuestros padres, nuestro Dios, nuestra salvación prometida. Adolf von Harnack, un marcionista del siglo XIX, afirmó que el Antiguo Testamento ha vivido una buena vida, ha cumplido su propósito y ahora es tiempo para dejarlo morir. Dijo, rechazar el Antiguo Testamento en el siglo II era un error que la iglesia resistía correctamente contra los marcionistas y gnósticos. Mantenerlo en el siglo XVI era un destino de que la reforma no podía escaparse. No obstante, preservarlo en el siglo XIX es el resultado de una parálisis religiosa y eclesiástica. Entonces decía que la iglesia debe ir creciendo, ¿cierto? Avanzando, progresando, era progresista. El Antiguo Testamento era un vestigio de la antigüedad que tenía su rol en su tiempo para defender en la reforma, para rechazar los marcionistas, era importante. Pero hoy en día ya hemos superado con la modernidad, como algunos con trenes, automóviles, radio, esas cosas, ¿cómo podemos aprender del Antiguo Testamento? El escepticismo, que es el resultado del criticismo bíblico y el histórico de la literatura, ha infectado también la iglesia. La iglesia raramente habla del Antiguo Testamento, en muchas iglesias. Solo quizás esos textos, Isaías 53 o Isaías 7 o 9 en el tiempo de la Navidad. Hablan de los salmos de vez en cuando y hablan de textos de diezmo y ofrendas y cosas. Esos para los pentecostales son los textos favoritos. La mayoría de esta lucha contra el Antiguo Testamento se centraba en Alemania, con su antisemitismo también, y una idea antisobrenaturalista de esa crítica alta de hombres como Friedrich Delitzsch y Friedrich Nietzsche.
También algunos piensan que la única razón por la cual más gente no cree el Evangelio es porque la iglesia todavía afirma la autoridad del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Imagínate eso. Para razones apologéticas y para el avance del cristianismo, necesitamos rechazar el Antiguo Testamento. Es algo que está impidiendo que más personas. Ese es un argumento que algunos han hecho. Yo quería ser cristiano hasta que leí el Antiguo Testamento. Cuando Dios mandaba matar a los cananeos y otras cosas así. Es algo que choca con muchas personas. Incluso algunos predicadores se dicen hoy. Hace unos años, Andy Stanley, un predicador súper famoso de una mega iglesia en los Estados Unidos, como bien, no de la prosperidad, pero simplemente muy superficial, fundamentalista, moralista. Él decía que los cristianos desvían en su fe cuando dependen demasiado en el Antiguo Testamento y que necesitan desconectar, desenlazar su fe del Antiguo Testamento. Ese es un problema muy grave, que va muy en contra de incluso el Nuevo Testamento que trata de preservar de esa manera. Entonces, en esta clase quiero resumir algunas de las razones principales por las cuales cristianos están incómodos con el Antiguo Testamento y terminar con algunas razones por qué debemos mantenerla. Razones por su dificultad y razones por incluirla. En primer lugar, su tamaño. El Antiguo Testamento es muy grande. Es más fácil para un cristiano promedio leer una de las cartas del Nuevo Testamento, ya que se puede hacer muy rápido. Una vez, cuando yo empecé a leer la Biblia, antes de realmente ser convertido, yo competía con mi amigo. Mi amigo leía Génesis y yo leía el Nuevo Testamento. Y le podía decir, yo leí 3 libros de la Biblia esta mañana. Y solo tú leíste unos capítulos. Quizás leímos lo mismo, pero para mí me sentía orgulloso porque yo podía decir leí 3 o 4 libros. Segundo y tercero de Juan y Judas. Pero libros completos leí. Pero tenemos ese tipo de orgullo que nos gusta. Preferimos un libro con capítulos cortos, ¿cierto? Porque nos sentimos mejor con el avance. El avance es más palpable cuando podemos avanzar. Pero estamos en Génesis por 2 meses en nuestra lectura bíblica. O de ahí es como, ¿cuándo van a terminar? Y frustra un poco. Entonces, ese tamaño es a veces algo que nos frustra y nos impide de disfrutar mejor del Antiguo Testamento. Su diversidad. El Antiguo Testamento es muy diverso. Mucho más diverso que el Nuevo Testamento. Cuando uno empieza a leer las epístolas, hay ciertas cosas muy parecidas. El lenguaje, la estructura, es algo muy consistente. Pero hay poemas, hay historias, hay profecías, hay visiones, hay cosas muy diversas en el Antiguo Testamento. Hay tiempos, hay una cultura mucho más distinta. Y tenemos cierta semejanza, o sentimos cierta semejanza con la cultura griega del tiempo del cristianismo. Porque hay mucho más, nuestra cultura ha tomado mucho más a través del Renacimiento de los griegos y romanos que de los judíos antiguos. Entonces esa cultura de los cananeos, los dioses, los ídolos y esas cosas es un poco más extraño a nosotros que la filosofía y esa cultura greco-romana. Aunque ellos tenían sus dioses, pero también tenía retórica, tenía gramática, tenía filosofía. Cosas que también son parte de nuestra cultura. Entonces, son diversidad y también el tercer punto es su antigüedad. El Antiguo Testamento es antiguo en 2 sentidos. Antiguo en que fue escrito hace 2.400 años. 2.400 años. Y se escribió sobre unos 1.000 años. Entonces, en esos 2 sentidos es algo muy antiguo. Esa antigüedad lo hace un poco más difícil. Cuando pensamos del pasado, hace 1.000 años ocurrían las cruzadas de la Tierra Santa. Eso es hace mucho tiempo, ¿no? Hace 450 años vivía Juan Calvino. Eso es mucho tiempo, pero poco tiempo. Esa es mucha historia que ha sucedido en pocos años. En menos de 250 años atrás, los Estados Unidos no existía como una nación.
Eso es increíble pensar, ¿cierto? ¿Cuánto ha cambiado en poco tiempo? Pero ahora pensar de hace 2400 años, ¿cuánto más se ha cambiado? Entonces eso nos lleva a otro punto, la distancia cultural. No tenían computadoras, no tenían automóviles, no tenían refrigeradoras, no tenían teléfonos, no tenían papel, no tenían desodorante, no tenían champú, no tenían comida en paquetes, no tenían industria, no tenían nada de eso. No tenían internet. Incluso hablaban un idioma distinto, de otra familia lingüística completa. Por lo menos griego viene de la misma familia del indoeuropeo, aunque de otra familia dentro de su familia, pero de ese mismo grupo de idiomas indoeuropeos. Pero hebreo viene de los idiomas semitas, que es diferente. Entonces, para muchos lectores, ese distante cultural es demasiado. Es algo tan, habla de sacrificios, de ciertos árboles y cosas geográficas y cosas así, nos confunde y no podemos, es difícil porque no tenemos la misma experiencia, no podemos asimilar a nuestra experiencia esas cosas. Entonces, demoramos en aprender porque tenemos menos puntos de contacto para entender esa cultura. Eso es la apariencia que nos da al principio. Hay mucho más cuando entendemos más a fondo, pero en la primera lectura, esa puede ser la noción que nos da. También por su posición en la historia de la redención. Pensamos, tenemos ya la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué nos hace falta el Antiguo? Ya tenemos el antitipo. ¿Por qué volver al tipo? Claro, en forma de administración y vida, no debemos volver a esos tipos y sombras, como dice Hebreos muy claramente. Pero entenderlos, entender lo que comunicaba, entender la fidelidad de Dios, entender la palabra de Dios, de lo que Él ha revelado, y cómo Él funciona y obra, y entender la gloria de lo que hemos visto. Eso sí, pero pensamos, al llegar a esa etapa posterior, ya no hace falta las etapas anteriores. Pero eso de hecho va en contra de la idea bíblica de la profecía. La profecía nueva se comprueba por su consistencia y fidelidad a la revelación anterior. Entonces, una nueva revelación nunca echa fuera la revelación anterior, sino la alumbra y construye sobre ella. Y también otra idea es la confusión con el antiguo pacto. Muchos como esos que mencioné de la universidad que decían, no son cristianos del nuevo pacto, pero ellos están mezclando el nuevo pacto y Nuevo Testamento, y el antiguo pacto y el Antiguo Testamento. George Voss dice, es observado que los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, suelen usarse intercambiablemente. Eso genera confusión y mal entendimiento. Ese término es útil porque sí simboliza que hay una conexión pactual con esos textos. Hay una naturaleza pactual. Pero el Antiguo Testamento no es el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es esa administración de la relación entre el pueblo de Dios y su Dios. Ese acuerdo, ese es el pacto. Y ese pacto es revelado tanto en su establecimiento como en sus frutos, en su terminación, en el Antiguo Testamento. Pero debido a eso, y la realidad de que Pablo dice que ese antiguo pacto está muerto, es un ministerio de muerto, un ministerio de condenación. Entonces, ¿por qué volver ahí? ¿Por qué ir a la letra muerta cuando podemos ir al Espíritu? Pero no está hablando del Nuevo y Antiguo Testamentos, sino está hablando del Antiguo y Nuevo Pactos. Una administración diferente. Y el Antiguo Testamento habla tanto del Nuevo Pacto como del Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento sí incluye el relato histórico del establecimiento del pacto. Y hay partes de la Torá que incluyen lo que se llama el libro del pacto. Pero no es en sí el antiguo pacto, porque al mismo tiempo nos revela la promesa del nuevo pacto. Incluso esas partes de la Torá, del Pentateuco que hablan del antiguo pacto, sirven su propósito de revelar la venida del nuevo pacto. Como Pablo decía, que la ley sirve para mostrar la transgresión y ser nuestro ayo hacia la venida de Cristo.
John Owen dice, a esos dos los llamamos el Antiguo y Nuevo Testamento. Solo debe observarse que en ese argumento por el Antiguo Testamento no entendemos los libros del Antiguo Testamento, o los escritos de Moisés, los salmos y los profetas, o los oráculos de Dios encomendados entonces a la iglesia. Cuando confieso que una vez fueron llamados así, el velo permanece oculto en la lectura del Antiguo Testamento. Porque este antiguo pacto, testamento, cualquiera que sea, es abrogado y quitado, como el apóstol lo prueba expresamente. Pero la palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento permanece para siempre. Como Cristo dice, no vino para abrogar la ley, porque la ley del Antiguo Testamento, su iota y su tilde no van a aparecer, pero van a permanecer para siempre, no van a perecer, aún después de que perezcan los cielos y la tierra. El Antiguo Testamento mismo critica el antiguo pacto y demuestra su insuficiencia, porque no podía cambiar el corazón de las personas. Eso se encuentra en la revelación de una necesidad de un nuevo pacto, en Jeremías 31 y varios otros textos. Jason DeRucci también dice, mientras el antiguo pacto era un ministerio de condenación, el Antiguo Testamento en sí termina con esperanza que provee para el fundamento de su cumplimiento encontrado en Cristo y el Nuevo Testamento, en el cual el nuevo pacto nos trae un ministerio de justicia. Entonces, esas son algunas razones. Su tamaño, su diversidad, su antigüedad, su distancia cultural, su posición posterior en la historia de la redención y su confusión entre el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto. Son algunas razones por las cuales algunos rechazan el Antiguo Testamento. Pero debemos mantener con todo corazón la vigencia permanente del Antiguo Testamento. Un autor dice, una de las cuestiones fundamentales a las que se han enfrentado la teología y la iglesia en todas sus épocas es si el cristianismo también necesita o no un Antiguo Testamento. ¿Hay que desechar el Antiguo Testamento por obsoleto o guardarlo como una reliquia de antaño o atesorarlo como un clásico y leerlo por los eruditos o usarlo ocasionalmente como un cambio de Nuevo Testamento para tener un poco de diversidad en el culto o guardarlo en una caja por si algún día se necesita? ¿O es el Antiguo Testamento una parte esencial de la Biblia cristiana con validez permanente junto al Nuevo Testamento? Ven, es una buena manera de formar la pregunta. Pensamos algunas razones de por qué debemos mantenerlo. Primero, hay muchos peligros en pensar de esa manera, de la necesidad de votar el Antiguo Testamento. Si negamos esto, el Antiguo Testamento, negamos 3/4 de las Escrituras. 3/4. ¿Cómo va a afectar esto nuestra actitud hacia toda la Escritura? Es inevitable. Si negamos el Antiguo Testamento, tenemos problemas con el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento tiene su balance y punto de equilibrio con la ayuda del Antiguo Testamento. Tiene su mayor explicación a la luz del Antiguo Testamento. Nosotros creemos que toda la Escritura es una regla de fe y de práctica. Había una vez un rey que tenía un siervo que le leía la Biblia cada día. A veces el rey escuchaba algo que no le gustaba. Entonces decía, tacha esa oración. Pero de ahí, luego un día, dice eso y el siervo no se vuelve a leer. Y dice, ¿por qué no estás leyendo? Pues dice, no queda nada que no sea tachado. Y esa es la realidad. Es un disenso muy respaldoso. Cuando empezamos a tachar o quitar parte de lo que Dios nos ha dicho, terminamos perdiéndolo todo. Entonces nosotros afirmamos no solamente la sola Escritura, sino también la toda Escritura. Toda la palabra de Dios es nuestra regla de fe y vida. Como Pablo dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Y hemos hablado de que en su contexto original, aunque tiene sus implicaciones para el Nuevo Testamento de igual manera, Pablo tiene en cuenta principalmente el Antiguo Testamento aquí. Segundo, siendo inspirados por Dios, el Antiguo Testamento es nuestra regla de fe y de práctica. Aunque debemos entenderlo en su contexto pactual y la realidad de que el nuevo pacto no es exactamente igual al antiguo pacto, entendiendo esa separación, aún así nos muestra la ley del Señor, lo que Él manda, la ley moral del Señor, nos da sabiduría
nos ayuda a entender la salvación que Dios ha manifestado, nos ayuda a entender a nuestro Dios. Es algo que nos guía en nuestra fe y práctica. No esperamos todas las afirmaciones teológicas hechas en el Antiguo Testamento. No esperamos alguna confirmación de ellas en el Nuevo Testamento, sino buscamos refinamiento, balance, expansión de los mismos principios del Antiguo Testamento. En tercer lugar, si negamos el Antiguo Testamento porque es difícil de interpretar, eso disminuye nuestro esfuerzo hacia el entendimiento de la Biblia. Nos convertimos en perezosos. A veces eso es parte de la dificultad. El Antiguo Testamento requiere más trabajo. Pero somos un poco, rechazamos un poco, tenemos un poco de recelo de esforzarnos, de trabajar. Queremos que sea fácil. Queremos una frase que podemos leer y tener una reflexión devocional profunda para cambiar nuestras vidas para el día. No queremos esforzarnos por estudiar, hacer conexiones, memorizar, hacer conexiones, meditar en el texto. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. El Antiguo Testamento nos invita a practicar, a esforzarnos, a estudiar, para que todas las cosas reveladas sean nuestras. Nos invita a esforzarnos. Además, si negamos el Antiguo Testamento, negamos la base de nuestra fe y doctrina. El Nuevo Testamento basa su fe, sus doctrinas en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no podía violarse. El Antiguo Testamento enseñaba la verdad acerca de Dios, que guiaba al Cristo, que guiaba a los apóstoles en su fe y su vida. Defendían la justificación por la fe en base del Antiguo Testamento. Defendían las doctrinas de la elección, de la resurrección futura en base del Antiguo Testamento. Proclamaban la venida de Cristo conforme a las Escrituras, ¿cierto? Su muerte, su resurrección, conforme a las Escrituras. Todo lo que apreciamos del Nuevo Testamento tiene su raíz en el Antiguo Testamento. Es como tratar de disfrutar del oro, pero cerrar las puertas a la mina. Parece que la mayoría de los que niegan otro ejemplo, disfrutar del río por tapar la boca de la fuente, termina secándose. Parece que la mayoría de los que niegan el Antiguo Testamento piensan que hay algo erróneo en el Antiguo Testamento y que hay algo fundamentalmente diferente entre los dos testamentos. También piensan que hay problemas significativos con el Antiguo Testamento que no pueden resolver debido a la crítica histórica y otras cosas. Pero aunque el Nuevo Testamento nos ayuda a desarrollar la teología basada en el Antiguo Testamento, no nos da un comentario sobre el texto entero del Antiguo Testamento. Entonces, no podemos simplemente decir, pues, nuestro canon es el Nuevo Testamento y esos pasajes del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento. Pero ellos hacen afirmaciones de todo el Antiguo Testamento. Y debemos estudiar todo lo que ellos amaban en el Antiguo Testamento, estudiaban en el Antiguo Testamento. Y para ser como Cristo, tenemos que amar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da un gran testigo a las afirmaciones de Cristo. No podemos decir con los apóstoles, el Mesías está aquí, su nombre es Jesús, sin entender la esperanza del Antiguo Testamento. Fue en base de su cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento que se pudo proclamar que Jesús era el Cristo, que Él era el Mesías. Ellos tomaban lo que todos creían acerca del Mesías y diciendo, mira, se ha cumplido en Él. Es una categoría que viene del Antiguo Testamento. La venida de Cristo no es un acto de Dios en la historia de redención inesperada. Es la misma salvación que nosotros ahora recibimos en Cristo, que fue diseñada, detallada, explicada, tipificada, modelada, presentada en forma de sombra en el Antiguo Testamento. Conocidas por Dios son todas sus obras desde el principio del mundo. Dios conoce sus obras, Él conoce lo que está haciendo. Él declara el fin de ese principio. Y en todo el proceso está revelando lo que serán sus obras en el futuro. Entonces, eso nos ayuda a entender más la gloria de nuestro Cristo, de ver cómo Él vino justo en la plenitud del tiempo, en el momento preciso que Dios había revelado anteriormente. Cuando miramos la historia de la redención
encontramos mucha esperanza y confianza. Perdemos cuando vemos la fidelidad de Dios en 50 años. Es algo que nos ayuda, ¿cierto? Pero cuando vemos la fidelidad de Dios desde el jardín de Edén hasta Cristo, eso es algo que establece un poco más nuestro consuelo y esperanza. Dios ha hecho esa promesa de Cristo desde el mismo principio del problema. Desde la entrada del problema en el mundo, Dios ha prometido su victoria sobre ese problema. Y cuando esa promesa viene, es algo mucho más glorioso. Podemos entrar un poco en ese deseo, ese anhelo de los profetas y los salmistas de experimentar esa salvación. Podemos disfrutar de la gloria de lo que Cristo dice, que muchos santos y justos antes querían y anhelaban poder ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, pero no lo pudieron. Y nosotros podemos disfrutar mejor del beneficio del Nuevo Testamento cuando entendemos ese desarrollo de la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, necesitamos el Antiguo Testamento porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Por esto es nuestra regla de fe y práctica. Porque necesitamos esforzarnos a entender toda la Escritura, aunque sea difícil. El razonamiento de los apóstoles y Cristo mismo se basa en el texto y cosmovisión del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos ayuda mucho a entender el Antiguo, pero no interpreta todo. Porque nos da los requisitos del Mesías, los cuales vemos cumplidos en Cristo. Porque contiene la historia de redención desde el principio del mundo, y así preparándonos para la venida de Cristo. Nos muestra la fidelidad de Dios a sus promesas a lo largo de los milenios, y nos da gran confianza, y nos revela la voluntad del Señor en la ley moral y el amor, para enseñarnos cómo debemos vivir. El Antiguo Testamento es una tesorería de doctrina bíblica y verdades dulces. No es meramente la historia de los judíos ni de la institución de su religión, sino es el evangelio preparado y prometido. Antes de cerrar esta clase, pensemos unos minutos en 2 Timoteo 3, 16 a 17. Este texto nos muestra la importancia de todas las escrituras, pero en su contexto, especialmente el Antiguo Testamento. Y esto tanto para la vida como para la fe y el ministerio del cristiano bajo el nuevo pacto. Pablo está hablando de un ministro joven, diciendo que lo que necesita para su fe y su vida se encuentra en el Antiguo Testamento. Un ministro del nuevo pacto. Cuando Pablo hablaba de la gloria superior de lo que nosotros predicamos en Cristo, venía con exposiciones del Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según el contexto, Pablo se refiere especialmente al Antiguo Testamento, pero como ya hemos dicho, también tiene en cuenta toda la escritura. Nos da dos adjetivos para describir la palabra de Dios. Es inspirada y útil. Es inspirada y útil. Todos esos adjetivos pueden resumirse en la afirmación que la Biblia es la revelación de Dios y es la única regla de la fe y de práctica de la iglesia. Es algo que viene de Dios y es lo que el pueblo de Dios necesita. Suple sus necesidades. Las escrituras son la obra de Dios y son para nuestro beneficio. Y Pablo detalla 4 cosas para las cuales las escrituras son útiles: para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. La escritura es la fuente de nuestra doctrina. Es el origen de nuestras creencias. Lo que creemos y lo que afirmamos se encuentra en la Biblia. Números 2 y 3 tienen que ver con la autoridad de las escrituras sobre nuestra vida. No solo exigen que creamos ciertas cosas, sino exigen que hagamos ciertas cosas. Es útil para instruir en justicia, para que nos maduremos y crezcamos en la justicia. Es la idea de crianza de los hijos, de disciplina en la justicia. Y es una idea. Tenemos redarguir, corregir e instruir en justicia. En un sentido, redarguir es como la exposición del pecado. Corregir es corregir el pecado, es mostrar un mejor camino. Instruir en la justicia es criar y ayudar a madurar en esa justicia. Es un proceso completo. Esta palabra se refiere a la crianza de un niño y tiene sentido de crecimiento
en justicia. Es nuestra regla para nuestra fe y nuestra práctica. Es la fuente de nuestro conocimiento y nuestro crecimiento en ambas áreas, fe y vida. El versículo 17 nos da el resultado de un estudio de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento. Después de aprovecharnos de esas 4 cosas, el resultado es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué glorioso pensar que Pablo sí está hablando y puede decir esas cosas del Antiguo Testamento. Lo que un ministro necesita para ser perfecto incluye el Antiguo Testamento. Necesita también, obvio, del Nuevo Testamento. Pero está aquí hablando Pablo de la necesidad absoluta de tener el Antiguo Testamento, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.